Continuamos con el profesor José María Alsina con el ciclo La vida familiar a la luz de la Sagrada Familia de Nazaret, lógicamente. Y vamos a tocar hoy un punto muy entrañable, muy familiar, como es la pérdida del niño Jesús en el templo. ¿No le parece así, que es un tema muy entrañable? Sí, el niño Jesús perdido y hallado en el templo, porque no simplemente lo perdieron, sino también lo encontraron, y es muy importante. Realmente es una escena muy rica en enseñanzas, porque vemos qué ocurría en la vida familiar y en cumplimiento religioso, digamos, la relación entre María y José. Y es un texto también que es notable notarlo, porque cuando la Virgen, lo veremos, se dirige al niño Jesús, tu padre, se hace referencia a San José como el padre de Jesús. Digamos, es importante porque a veces ha habido cierta como temor a que sea mal interpretado el hablar de Jesús como padre sin ningún calificativo más. Pero hay que pensar que esta es la forma en que la Virgen se expresaba al niño Jesús hablando de San José. Iban cada año a Jerusalén, como era costumbre, ¿no? Qué bonito es cuando la vida religiosa se hace costumbre. Esto es lo que nos narra San Lucas, ¿sí? San Lucas es el evangelista de la infancia de Jesús, y según la tradición era seguramente a través de San Juan y de la Virgen, digamos, había llegado, digamos, a San Lucas lo que ocurrió en aquella época, que conocemos poco, pero conocemos lo suficiente para tener realmente una visión profunda de lo que era la infancia y la vida de la Sagrada Familia. Y tenían esta costumbre de subir, como todos los hombres y mujeres con las familias religiosas de Jerusalén, de Israel, a Jerusalén cada año. Pensemos, en primer lugar, que esto suponía un cierto sacrificio. Ellos vivían en Nazaret, donde habían vuelto desde Egipto, y subir a Jerusalén era un viaje largo, trabajoso, pero la obligación religiosa querían dar ejemplo de lo que es realmente cumplir con las costumbres religiosas, aquellos preceptos religiosos. Y encontramos, digamos, aquí también algo importante, digamos, en la vida de las familias. Los preceptos religiosos, las prácticas religiosas de la vida, se tiene que penetrar profundamente en la vida familiar hasta hacerse costumbre. ¿Qué quiere decir hacerse costumbre? Hacerse costumbre no quiere decir que lo hacemos meramente porque es costumbre, sino que llega tan profundamente en nuestra vida que las cosas realmente importantes las hacemos de una forma reiterada, de una forma fácil y agradable. Cuando algo se ha convertido en una costumbre, señal de que es profundamente aceptado y vivido. Y esto es lo que ocurría naturalmente en la Sagrada Familia, y nos quieren dar ejemplo. Lo religioso tiene que formar costumbre de una vida familiar, no simplemente algo excepcional que un día hacemos con un gran esfuerzo, sino lo hacemos de forma, digamos, ordinaria, porque forma parte de nuestra vida. Otro aspecto importante de la Sagrada Familia, María y José creían que iban en la comitiva, lo buscaban, pero no discutían, ¿no? ¿Cuántas familias hubiesen discutido en ese momento? Aquí ocurre algo, diríamos, que hay que explicar un poco. Es conocido lo que voy a decir, pero hay que recordarlo. Había la costumbre de que cuando se volvía con estas caravanas, iban separados hombres y mujeres. Porque si no, uno se podría preguntar cómo es, digamos, que el niño Jesús no iba con María y José. Y no iba porque seguramente la Virgen pensaba que iba con San José, porque los niños iban indistintamente con las mujeres o con los hombres. San José pensaba que iba con la Virgen. Al final de la jornada, cuando, digamos, se reunían, y es cuando comprobaron realmente que el niño Jesús no iba con ellos. Y en vez de ponerse a discutir y decir cada uno, digamos, cómo no te has ocupado del niño Jesús, qué es lo que ocurriría normalmente entre nosotros, digamos, dar la culpa al otro, la Virgen y San José, pues vuelven a Jerusalén a buscar al niño, digamos, que no saben dónde está, digamos, y van, digamos, con el pesar de decir qué habrá ocurrido, y siempre, digamos, no obstante, con este horizonte que Dios quería realmente, digamos, en este momento. Incluso se podría pensar si ellos tenían, digamos, un recelo de decir, es que no hemos cumplido con lo que Dios nos ha encomendado. Les había encomendado cuidar de Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de María. Y ellos no habían cumplido con esta encomienda. Bien, digamos, con este, digamos, temor se encamina hacia Jerusalén en busca del niño. Claro, lo hallaron en el templo y quedaron admirados, y hay que ver cómo el Espíritu Santo nos habla a veces a través de los hijos, ¿no? Es importante esto. Esto lo dice Juan Pablo II, que los padres tienen la obligación de educar a sus hijos, pero también que los hijos educan a los padres.
Educan a los padres no en un sentido, digamos, como quizá alguno podría pensar, digamos, de que los hijos, digamos, ya tienen suficiente conocimiento para educar a los padres, no. Quien educa siempre es Dios. Dios es el gran maestro, es el único maestro. Y esta educación, normalmente, por orden natural, la realizan los padres con los hijos. Pero también los padres tienen que tener esta actitud de admiración y al mismo tiempo de respeto de cómo Dios puede actuar en la vida de los niños. Y así es. Y así es por una razón muy fundamental. Porque un niño que ha recibido el bautismo, en él vive la gracia de Dios y por lo tanto vive el Espíritu Santo. Y esto ocurre frecuentemente que en las familias realmente piadosas uno ve que los niños pequeños no tienen, digamos, aún no hay el desorden que después vendrá, digamos, a lo largo de la vida y por lo tanto, digamos, hay actitudes que realmente reflejan lo que es la inspiración del Espíritu Santo. Aquí, naturalmente, en lo que estamos contemplando, digamos, es distinto, digamos, es en grado máximo porque no es inspirado por el Espíritu Santo, es el mismo Dios, digamos, pero, digamos, podemos aprender esta actitud de admiración en las cosas buenas. En las cosas buenas y siempre estar pendiente de algo, digamos, que no sé si siempre lo estamos, como Dios puede actuar en la vida de las familias y actúa en la vida de las familias. Y por lo tanto, digamos, estar preparados, viendo, digamos, y contemplando qué Dios quiere en cada uno de los momentos y cómo Dios esto lo manifiesta incluso a través de los niños. Dice una cosa San Benito que nos puede ayudar a entender esto. San Benito, cuando en las reglas habla de que se reunirá todos los monjes para, digamos, en capítulo para aprobar, y entonces dice, el abad escuchará a todos los monjes, incluso a los más jóvenes, porque también a través de ellos puede hablar el Espíritu Santo. Pues algo semejante, digamos, esta regla de San Benito, que es tan sabia, digamos, también se aplica a la vida familiar. Claro, hay una pregunta importante, le dicen al niño, ¿por qué lo hiciste? Te andábamos buscando, pero tienen que entender que Dios es lo primero. Sí. Aquí tenemos una gran lección. En primer lugar, digamos, la Virgen expresa de esta forma, digamos, tan cariñosa al niño Jesús su queja. Tu padre y yo te estábamos buscando. Digamos, cada vez que escuchamos estas palabras de la Virgen, nos tienen que llegar muy profundamente. Como la Virgen realmente tenía esta preocupación por su hijo. Como tienen que tener todos los padres. Y como no simplemente por el hijo, digamos, fundamentalmente, digamos, que el hijo realmente, digamos, esté realizando aquello que Dios ha dispuesto. Y esta era la preocupación de la Virgen. ¿Qué hacía el niño Jesús? Los padres, no siempre, digamos, sobre todo cuando el niño va creciendo, aquí tenía 12 años, pero después los niños van creciendo, pero siempre esta preocupación, digamos, que tiene que estar presentes en nuestra vida, digamos, por la responsabilidad que supone por parte de los padres. Y que si alguna vez el hijo se pierde, no aquí, digamos, en otro sentido distinto, pero no lo tenemos delante, digamos, esta preocupación y esta pregunta, que un hijo normalmente es sensible a esta pregunta. Si ha hecho algo que no es debido, ¿por qué lo has hecho? No sabías que te estábamos buscando, no sabes que con esta conducta realmente, digamos, nos estás dando preocupación. Esto, muchas veces el hijo puede ser insensible, pero evidentemente que es una pregunta tan maternal, tan paternal también, porque aquí la Virgen hay algo que es bonito subrayar. Tu padre y yo, digamos, estábamos unidos buscándote y esto no nos lo podías hacer. Le parecía a la Virgen que había tenido que dar un aviso. Sin embargo, la respuesta del niño Jesús también nos da realmente toda una lección. El niño Jesús que le dice a la Virgen y a San José que Dios es lo primero, que no sabíais que tenía que ocuparme de las cosas de mi Padre. Digamos, aquí quiere señalar una cosa, digamos, importante en la vida familiar. La vida familiar está compuesta de muchas cosas, pero no hay que olvidar nunca esto. Dios es lo primero. Esto se plantea, por ejemplo, tan frecuentemente cuando en una familia piadosa, buena, cristiana, surge una vocación. Y los padres a veces, digamos, les sabe mal, o surge realmente un plan apostólico para un joven, ya los padres quisieran tener a su hijo a su lado. Mira, Dios es lo primero, Dios es lo primero. Esto es importante y es una lección, digamos, que en la vida no nos tenemos que mover meramente por emociones, por aquello, diríamos, que nos es más agradable, sino por aquello que Dios ha dispuesto. Y aquí es lo que el niño Jesús quiere expresar a María y José. No sabíais que Dios tenía dispuesto otra cosa para este momento, digamos, ya para que se diesen cuenta que la vida del niño Jesús no estaba meramente, digamos, encerrada en la vida de una familia que pasará 30 años. Y podían pensar, digamos, de alguna manera que esto es la vida, digamos, del niño Jesús. No, estaba destinado a otra cosa
y de alguna manera es un anuncio a lo cual está destinado. Y esto nos ayuda también a pensar una cosa. Los padres son para los hijos, pero los hijos no son para los padres. Digamos, yo digo porque a veces hay una actitud un poco posesiva. El hijo, digamos, a mi lado, digamos, no. Digamos, los padres tienen la obligación de hacer posible que el hijo vaya un día a vivir de una forma autónoma y realice aquello que Dios ha dispuesto para él. Claro, y sobre todo, aquí en este misterio, María y José en ese momento no comprendieron, ¿no?, la respuesta, ¿no? Háblenos de la importancia que tiene confiar en Dios cuando no comprendemos sus planes. Sí. Estas palabras de San Lucas nos llaman también la atención. Nos llaman la atención porque la Virgen y San José sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Y por lo tanto uno puede pensar, digamos, bien, si lo sabían, pues, y Jesús les manifiesta que tenía que ocuparse de las cosas de su Padre, pues lo tenían que entender. Pues no lo entendieron. No lo entendieron porque las cosas de Dios, digamos, a veces no se entienden inmediatamente. No se entienden inmediatamente, pero esto, no obstante, digamos, no entenderlo, digamos, uno ve que ellos sabían, no sabían por qué había hecho aquello, pero sabían que era una cosa, digamos, que Dios había dispuesto para su hijo, y por lo tanto, digamos, lo aceptaron. Esto es muy importante. Claro, porque nosotros lo comprendemos a posteriori, ¿no? Años después, cuando se han explicado las Sagradas Escrituras, se sabe el sentido que tiene este pasaje. Exacto. Pero en aquel momento dicen, oye, pero si es un niño, ya se nos escapa, ya quiere empezar a predicar, ¿no? Eso desconcierta. Y esto, digamos, en la vida pasa muchas veces. Las cosas de Dios no siempre las entendemos inmediatamente. Lo que hay que discernir, si aquello es cosa de Dios. Y en la vida de una familia pasan cosas, digamos, diversas de vida familiar, y entonces hay que discernir. ¿Esto es algo bueno? Si es algo bueno, aunque no lo entendamos, confiamos que Dios de aquello sacará un bien. Es muy importante esta actitud de confianza, viendo que Dios actúa de una forma que no está al alcance, digamos, de nuestro razonamiento, pero sí está, digamos, dirigida a nuestro bien. También dice la Sagrada Escritura que María guardaba todas las cosas en el corazón. ¿Qué significa este guardar las cosas en el corazón? Sí. Esto ya ha aparecido, es la tercera vez que aparece en los Evangelios esta actitud de que guardaban las cosas en su corazón María. Digamos, porque guardar las cosas en su corazón es meditarlas, pensarlas, reflexionarlas, rezarlas. ¿Sí? Y todo esto para que una vez, digamos, reposado en nuestro corazón nos ilumine y veamos realmente lo que Dios quiere. Las cosas no se pueden, digamos, guardarlas en corazón también. Corazón siempre es el símbolo del amor. Y por lo tanto quiere decir que la Virgen las guardaba con amor, viendo aquello una manifestación del amor de Dios hacia ella, del niño Jesús hacia ella. Digamos, esto en el sentido profundo. Las podía meditar, las podía ir comprendiendo, pero siempre unida, digamos, a que las guardaba no simplemente porque si dijéramos las guardaba en su memoria, es una cosa, pero guardarlas en el corazón es guardarlas con amor. Y es muy importante la vida familiar, que las cosas importantes se guarden con amor. También, para ir finalizando, porque tenemos poco tiempo, vamos a hacer una pregunta que se suele hacer, ¿no?, cuando se trata este tema. Quizás también este pasaje evangélico es símbolo de cuando un hijo tiene vocación, ¿no?, sacerdotal o religiosa, que se va pronto de casa, la madre a lo mejor llora desconsolada y el niño les puede decir también, ¿no?, o el joven, dice, oye, no sabéis que primero es Dios, ¿no?, primero me tengo que ocupar en las cosas de mi padre. Sí, antes hemos hecho un poco de referencia a ello, pero es importante insistir en ello. Los padres tendrían que estar como muy contentos y agradecidos cuando Dios escoge a uno de sus hijos. Es una gran predilección que tiene Dios en aquella familia, un signo de una bendición muy grande, pero evidentemente que esto comporta un sacrificio, en muchos casos comporta un sacrificio, a veces es menor el sacrificio de lo que uno supone, porque los hijos, todos, digamos, llega un momento, digamos, que se independizan, y hoy día, tal como está la vida, este hijo que se va a casar, a lo mejor se va a casar y va a trabajar en otro país, y lo verás poco, digamos, un hijo, digamos, y a veces parece se va a un monasterio, se va a un convento, se va a un seminario, perderé, digamos, esta relación tan, digamos, inmediata, ¿sí? Pero guardarás, digamos, en primer lugar, esto es la experiencia, digamos, que de tantas familias, cuando tiene un hijo religioso, este hijo religioso guarda, digamos, una relación con la familia muy intensa, no se pierde, no se pierde. Y por otro lado, siempre pensar esto, qué grande es Dios, que se ha dignado mirar a una familia y escoger en los miembros de una familia a alguien para la vida religiosa. Sí, pero para todo esto hay que tener fe, ¿no? Y visto desde el punto de vista sobrenatural es así, pero a veces quizás somos muy humanos, en el peor sentido del término, y estamos muy pensando en las cosas de la tierra. Sí. O sea, evidentemente que una familia que no tenga fe, digamos, no entenderá esto. No entenderá esto pensando que un hijo, digamos, puede tener una vida, digamos, sobre todo si tiene cualidades humanas, de triunfo humano, y en cambio
se sacrifica desde su perspectiva, sacrifica estas cualidades, digamos, a una vida meramente religiosa. Ahora bien, si hay fe, hay que ver las cosas como son, porque la fe no simplemente, digamos, es un cumplimiento de unas determinadas obligaciones, sino tiene que impregnar toda la vida. Y tiene que impregnar toda la vida, y esto, digamos, este pasaje, digamos, vemos como Dios se presenta como el centro de la vida de una familia y como ejemplo. Eso tiene que ser así. Y por lo tanto, si Dios es el centro, ¿qué más uno desea? Digamos que Dios realmente es el que haya escogido unos miembros para realmente tenerlos a su lado y asociarlos, digamos, a su plan redentor. Pues muchas gracias, profesor Alsina, por ilustrarnos sobre esta vida familiar a la luz de la Sagrada Familia. Hemos visto hoy ese misterio tan bonito, el niño Jesús perdido y hallado en el templo, y espero que este programa les ayude a las familias y tengan una aplicación práctica en sus vidas.